Hola amigos, amantes de la gastronomía, amantes de las artes culinarias, de nuestra cocina colombiana y de los pescados. Mi nombre es Daniel Jiménez, soy chef docente de la Universidad de La Sabana, el programa de gastronomía, y para hoy quiero presentarles este lindo libro que desarrollamos en el año 2019 y pues que tiene unos capítulos muy interesantes que desde el punto de vista técnico nos van a servir y va a ser un gran apoyo como ayuda al desarrollo de la manipulación del pescado aquí en Colombia, de la interpretación de las técnicas, de la selección, de la clasificación y luego de la interpretación en un recetario de la cocina colombiana. Este fue un libro que desarrollamos en el programa de gastronomía pensando en las necesidades, repito, mediante los amantes de la cocina, para nuestros amigos cocineros, sobre todo los que aman la cocina colombiana. Y bueno, queremos dar la apertura a la explicación de cada uno de los capítulos en este video para que ustedes entiendan primero cómo lo diseñamos y qué fue lo que quisimos transmitir en cada uno de ellos. Entonces, bueno, los invito a que abramos este libro y lo disfrutemos entre todos los cocineros. Quiero mostrarles pues cómo inician los capítulos de este libro. Lo principal es interpretar el conocimiento y la sensibilización de lo que es la pesca y consumo responsable por cada uno de nosotros, arrancando por los pescadores. Entonces, pues básicamente lo que yo quise mostrar acá es primero que el pescado es arte en sí mismo y que mediante eso hay que respetarlo. Para eso, pues hay unos parámetros importantes que yo los demarqué acá de lo que es la pesca y el consumo responsable sobre el reconocimiento de las tallas de los pescados de acuerdo a la especie, del respeto a las vedas, de los artes de pesca para los pescadores, sobre todo los pescadores locales, tanto de aguas continentales como lagunas, ríos y pues posteriormente ya sobre nuestros dos mares colombianos que tenemos esa gran riqueza también de fuentes hídricas a nivel del interior. Luego, ya entendiendo lo que es la pesca responsable, hablamos de lo que son los índices de calidad para la selección y compra del pescado. ¿Esto qué quiere decir? Yo fui de los cocineros que entendió lo que era la manipulación del pescado, pues primero con viajes, pero sobre todo interpretando y comprando pescado en el interior del país. Yo soy aquí en Bogotá, entonces pues quise mostrar cómo he venido trabajando desde el año 2007 todo lo que son pescados y mariscos, no solamente en la manipulación, sino el empaque, ¿sí? Lo que es la calidad en el pescado. Entonces, pues el pescado siempre debe estar manipulado mediante, pues primero, muy buenas prácticas de manufactura, cadenas de frío, empaques correctamente hechos. Digamos, el empaque al vacío pues es uno de los empaques pues más óptimos para la comercialización del pescado. Pero bueno, también tenemos los termoformados con atmósferas controladas, etc. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es cómo comprar pescado congelado. ¿Cuál es la diferencia entre un pescado fresco, un pescado refrigerado, un pescado congelado, un pescado ultracongelado? Y cómo varían esos valores organolépticos en el momento de manipularlo. De acuerdo a esos indicadores de calidad que se explica en el segundo capítulo, pues arrancamos sobre ya el contexto un poco académico. ¿Qué es el contexto académico? Pues interpretar y poder ver cómo se clasifica el pescado mediante sus partes, tanto en su estructura ósea como en su parte anatómica. Entonces, bueno, pues lo podemos mirar acá en la página número 27 para mostrarles, ¿sí? No solamente en su estructura anatómica, sino en su parte externa, su cabeza,
su tranché y su troncón como cola. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Clasificándolo y más adelante ya mostrando cómo es el aprovechamiento, ¿sí?, del pescado. ¿Qué podemos hacer tanto con la carne, como con las espinas, como con los ojos, como con las cocochas? ¿Cómo podemos extraer los sabores de ese pescado que ahí ya en el capítulo más adelante lo veremos, en la parte del recetario? Pues nosotros como colombianos creo que somos los dueños de la olla express y los reyes de la olla express. Entonces, ¿cómo podemos lograr los caldos de ese pescado, en este caso, o de marisco también, mediante este medio de preparación? Entonces, pues ya nos vemos para hablar un poquito de la clasificación del pescado. Parte de lo que yo quise interpretar en este libro fue que mediante la clasificación del pescado nosotros cómo podemos entrar a manipular como cocineros las especies sin necesidad de nombrar especies. Fíjense ustedes que mediante esta parte de la clasificación pues lo dividimos en 4: por su forma, por su contenido graso, por su hábitat y por su piel. Entonces, entendiendo todas estas 4 clasificaciones, pues miraremos cómo podemos entrar a filetear, ejemplo, un pescado plano a diferencia de un pescado redondo. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Pues que de un pescado plano podemos extraer 4 filetes y de un pescado redondo 2 filetes, ¿sí? Los pescados también tienen contenido graso, es decir, tenemos magros como blancos y grasos como azules. Tenemos pescados semigrasos, que sería una condición de acuerdo a su hábitat. Es decir, un pescado como una trucha o como un migratorio, como un salmón, puede llegar a ser un semigraso porque en la vuelta al río pues bajamos los contenidos o bajan los contenidos grasos. Entonces, si se dan cuenta, acá hablamos de o miramos unas especies puntuales, ¿sí?, que pueden ser tanto de mares como de agua dulce, ¿sí?, y cómo los vamos a interpretar en el momento ya más adelante de los cortes para el pescado. Miren, esta era la parte que yo les decía que es el aprovechamiento de las partes del pescado. Entonces, ¿qué podemos hacer con la cabeza? ¿Qué podemos hacer con las cocochas? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con las huevas? ¿Sí? Con la cola, en fin, pues todo lo que fue derivar puntualmente la estructura de ese pescado para el aprovechamiento mediante la cocina. Luego hablamos de las técnicas de corte y partes del pescado. Entonces, tenemos cortes para pescados enteros y tenemos cortes para filetes. ¿Cómo los clasificamos y cómo cada uno de esos cortes nos va a servir para ciertas preparaciones? Puntualmente mediante las técnicas. Todo este libro, en el programa de gastronomía de la Universidad de La Sabana, participamos a un equipo de alumnos del programa para que no solamente nosotros, o en mi caso como profesor, pudiéramos dar una información, sino hiciéramos una simbiosis de lo que era el aporte. ¿Y qué opina usted? ¿Qué puede aportar como recetas? ¿Cuáles cree que son las recetas? El estudio de las recetas de la cocina colombiana mediante la técnica. Y bueno, y toda esa recuperación de nuestra gastronomía y ese gran esfuerzo que hicimos entre todos entre el programa. Esto fue totalmente articulado. Esto es un trabajo mío desde el año, como les decía, 2007, que empiezo la investigación de los pescados, y de esa manera pues este fue el resultado de los pescados. Entonces, pues, ¿qué más capítulos tenemos? Bueno, podemos ver los cuchillos para el pescado. ¿Qué quise mostrar con el capítulo de los cuchillos para el pescado? No solamente mostrar como tal cuchillo, sino los implementos, ¿sí?, que se deben utilizar dentro de un espacio de estaciones de cocina, dentro de las líneas de producción, como las piedras, como las chairas, como las espátulas. Bueno, hay mucho utensilio que debemos tener en cuenta para la utilización, y los cuchillos. Yo lo clasifiqué, a ver, esto es
esto es un recuento de lo que es mi vida y lo que yo creo que es conveniente en el momento de la utilización del pescado. Definí que los cuchillos largos nos sirven para filetear, es decir, que son flexibles, y los cuchillos cortos nos sirven para trocear o para hacer cortes muy puntuales dentro del manejo o el desposte de ese pescado. Entonces, pues nada, mediante la utilización de esos cuchillos, ¿cómo podemos filetear? Ejemplo, ¿cómo podemos filetear? ¿Cómo podemos retirar un filete con soplete? ¿Sí? O con ayuda de calor, o cuando están frescos con la ayuda de la mano solamente. Entonces, pues bien, este es el capítulo de los cuchillos, donde no solamente mostramos pues el cuchillo para el pescado, sino las partes del cuchillo, cuáles son los implementos, y luego algo que yo siempre quise explicar mediante mi libro, que es el afilado de los cuchillos mediante las granulometrías de las piedras, diferentes tipos de piedras que tenemos a mano nosotros los cocineros. Luego, cómo hacemos para emparejar filo mediante las chairas, digamos, en estos paso a pasos. Esto fue algo muy bonito. Entonces vamos a parar y ya proseguimos a contarles algo más de este lindo libro. Siempre me llamó la atención qué pasaba con la conservación en el pescado, qué pasa con el humo, qué pasa con los adodos tanto secos como húmedos. Entonces abrimos un capítulo muy bonito que es los adobos, la conservación, el humo como tal en este lindo producto, para así lograr un proyecto investigativo que hicimos durante todo el año 2019, que es los embutidos colombianos utilizando el pescado, tanto blancos como azules. Es decir, yo puedo hacer un embutido interpretándolo así como una butifarra soleña de pescado, como puedo lograr tanto chorizos antioqueños, tipo antioqueños, o como longanizas de Sutamarchán realizadas con pescado y con cerdo. Entonces acá mostramos pues todos los procesos, ¿sí? Algo muy bonito que hicimos fue el tema de, a través de salar pescado y desalar pescado. Creo que siempre pues a mí por lo menos me surgió mucho la duda durante mucho tiempo de cómo era el correcto salado desalado de un pescado. Este ejemplo de Semana Santa, llámese de río o de mar. Lo mismo que la clasificación de los ahumados tanto en frío o en caliente. Tenemos todas las técnicas de secado con sal, los pescados asoleados, ejemplo los que encontramos aquí sobre todo en el Caribe colombiano. Y antes de iniciar el recetario, pues entender lo que era el pescado en la cocina fría. Todas estas preparaciones como la cevichería, como los tatakis, los crudos, esto es más que todo, esto es algo muy general ya hacia la cocina latinoamericana. Entonces acá lo que hice fue dividir los ácidos simples, como pues toda la familia de los limones, de las naranjas, de las pasifloras, cómo se pueden además fermentar todos estos procesos puntualmente de las pasifloras para así lograr acidificaciones simples y compuestas, como los adobos licuados ácidos para lograr nuestra cevichería y nuestra coctelería colombiana a través de los pescados, entendiendo así que generalmente en Colombia no encontramos tradicionalmente preparaciones de cevichería con pescado, sino con mariscos, pero todo esto lo podemos aplicar también a la utilización de los mariscos. Luego acá mostramos definiendo las técnicas o de los medios secos. Entonces tenemos las parrillas, tenemos planchas, tenemos horneados. Tenemos la clasificación de lo que son las planchas, ¿sí? Técnicas de los trompos o de las varas de la cocina colombiana, ejemplo cómo se hace la cachama de la parte de la Orinoquía colombiana a través de esas varas o de esos trompos, cómo se hacen las patarascas, las pandas o los pandas del Caribe, interpretándolo así en los envoltorios en las hojas para los pescados, y así dándoles en diferentes medios como hornos, parrillas y hasta enterrados, es decir, armando huecos y luego poniendo fuego y leña encima.
de estas preparaciones. Tenemos el pescado a la sal, bueno, diferentes tipos de técnicas. Creo que en Colombia utilizamos muchos fritos alrededor del pescado, entonces lo clasifiqué mediante fritos directos e indirectos, como preparaciones con corteza, las borrajas, los apanados, o también para hacer los directos como pescado frito, como muy bien lo vemos gracias a esa influencia del mestizaje africano. Acá es donde entramos a ver diferentes tipos de técnicas, como la técnica de bistecs, es decir, guisos cortos para lograr salsas a través de los pescados. Las viudas de pescado, que son técnica ribereña, lo mismo que los viudos, técnica ribereña es como las viudas de los viudos, las viudas hacia pescados salados, ¿sí? Acompañados de un bastimento, ¿sí? o con esos acompañamientos tradicionales como la yuca y el plátano a través de extracciones de sabores. Esto fue algo muy interesante. La elaboración de los embutidos, de la cocina al vacío con pescado, y aquí arrancamos en entender un recetario que contiene 50 recetas inspiradas en la cocina colombiana. ¿Por qué cocina colombiana? Primero porque soy colombiano, orgullosamente amo mi gastronomía. A través de los años que la voy estudiando voy queriéndola más, y creo que uno de los trabajos más importantes de uno como profesor y que está en la academia y como cocinero es compartir y transmitir esos conocimientos del esfuerzo que hemos logrado a través de todo este estudio. Entonces acá encontramos como quise diseñar este recetario, es que viene la foto, viene una reseña de ese plato, vienen los ingredientes, con las unidades de medida, y luego pasan la hoja y está un paso a paso muy bien demarcado, ¿sí? La utilización de los guisos o salsas madre colombianas, como en este caso el guiso costeño, tenemos el guiso criollo o los hogados, y cómo a través de esas dos estructuras, pues bueno, esto ya es por parte de lo que es un curado de un salmón para lograr, ejemplo, embutidos, pero cómo a través de esos guisos y sofritos logramos pues diferentes tipos de recetas inspiradas en nuestra cocina y nuestro mestizaje colombiano, indígena, árabe, africano y español. Entonces les pongo un ejemplo, miren, aquí que pasé una hoja, pues tenemos algo muy bonito que me fascina, esa influencia árabe que tenemos sobre el Caribe colombiano. Entonces hicimos un kibe con un baba ganoush, pero ese kibe es realizado a través de pescado blanco. Entonces kibe, acá tenemos kibes con diferentes tipos de pescados. Acá en este caso es de sierra, con sus diferentes preparaciones de acompañamiento en salsas. Tenemos los tamales de pescado, que son tan ricos, ¿sí? De bacalao de pescado. Bacalao quiere decir como tal el ripiar, el desmechar ese pescado y luego unirlo con un guiso costeño. Y ese como lo utilizamos a través de los rellenos con el maíz, de esa influencia indígena que tenemos en nuestra gastronomía. Tenemos tortas de chocolo inspiradas en el pescado. Entonces, pues nada, amigos, los invito a que disfruten este libro, que me acompañen a seguirlo haciendo crecer, sobre todo por el amor de la cocina colombiana. Y por último, pues tengo una gran noticia que recibimos hace 2 semanas. El libro fue primero pues ganador de los Gourmand Cookbook Awards 2020 como mejor libro de pescados y de mariscos del mundo. Entonces es una alegría para la cocina colombiana y quiero participarlos. Espero que lo disfruten, y mis redes sociales es @chef Daniel Jiménez en Instagram. Chao, chao, y que les vaya muy bien.